se ha creado un grupo técnico binacional que consensuará el protocolo binacional de monitoreo de la calidad del agua, que quizás es el problema más serio que tenemos en esa zona, ¿no es verdad? Nosotros le informamos a la parte ecuatoriana la conformación de su delegación en el referido grupo bilateral. Hay varios otros temas específicos que yo puedo entrar a comentar o hacerles llegar un informe más completo, que sería quizás lo más sencillo, porque no es una cosa compleja ni especialmente controversial. Algunos asuntos adicionales a los temas que estaban en agenda entre Perú y Ecuador es que se ha acordado continuar con las operaciones de desminado humanitario en la frontera común y en materia de interconexión eléctrica se continuarán los trabajos para la elaboración de un nuevo marco regulatorio en el ámbito de la Comunidad Andina, que es el marco referencial para los dos países. Se ha otorgado un impulso a la combinación de los trabajos en la red de ejes viales, que eso es muy importante porque nosotros estamos en vísperas de tratar de dar un impulso precisamente en zonas que están alejadas de las vías centrales. Y al final se ha acordado reforzar los servicios en el Centro Binacional de Atención en la Frontera, en el eje vial número 1 en Tumbe, para facilitar el tránsito de personas cuyo flujo se viene incrementando en los últimos años, como saben los congresistas, particularmente con destino al Perú, es decir, de Ecuador al Perú. Yo creo que, como digamos, para combinar en lo de Ecuador, se puede decir que el gabinete binacional fue muy positivo, se ha reafirmado el esquema de los gabinetes binacionales como un instrumento de mecanismo y coordinación, se ha establecido una confianza natural, yo diría sincera, de parte del gobierno de Ecuador con el nuevo gobierno del Perú, y se mantienen los mecanismos de coordinación de una manera pulcra y descontaminada, por decirlo así, por prejuicios o por lo que puede haber significado un lapso que no se había tenido esta reunión anterior. No sé si quisiera que pase a la reunión con Bolivia. Continúe, canciller. Ya. En todo caso, al final haremos las preguntas respectivas. Correcto. La segunda reunión del Gabinete Binacional con Bolivia tuvo lugar en Sucre, con invitación del presidente Evo Morales. Las reuniones de los gabinetes binacionales de ministros Perú-Bolivia ha permitido fortalecer el diálogo político y la coordinación y toma de decisiones al más alto nivel y dar continuidad al proceso de integración con un sentido de realismo y de pragmatismo en ambos países. Se suscribieron, en esta ocasión, en la reunión de Sucre, que fue del 2 al 4 de noviembre, se suscribieron una declaración presidencial y un plan de acción en la que se podrían destacar muy sucintamente los siguientes logros. Se reafirmaron obligaciones y derechos que comprometen a ambos países para aprovechar en beneficio de sus poblaciones los recursos hídricos, no solo del sistema del lago Titicaca, sino también río Desaguadero, lago Popó y Salar y Coipasa, en función de acuerdos y decisiones bilaterales que contemplan su uso equitativo entre ambos países. Luego, el compromiso de concluir el proceso de reorientación y reestructuración de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca en el primer trimestre de 2017, y precisamente en eso estamos abocados en estos días. La decisión de prevenir y enfrentar amenazas vinculadas a los delitos transnacionales, que son lamentablemente un lastre para los dos países. Me refiero al tráfico ilícito de drogas, contrabando, minería ilegal y de trata y tráfico de personas, entre otros. Luego, la suscripción de un acuerdo de intercambio de notas para extender la vigencia del convenio bilateral en materia de inversiones hasta el 19 de febrero del subsiguiente año, del 2018. Y la inclusión de un párrafo en la declaración presidencial en el que se reitera el más amplio espíritu de solidaridad y comprensión del Perú en relación a la Mediterraneidad boliviana, preservando la tradicional posición de nuestro país sobre este asunto. La suscripción finalmente de un memorándum de entendimiento en materia de integración ferroviaria, en el que se acuerda en una primera etapa diseñar una estrategia gradual para que el tránsito de mercaderías procedentes y con destino a Bolivia
haga uso de la infraestructura vial y portuaria peruana existente. Y en una segunda etapa, evaluar la conveniencia de establecer una red ferroviaria bioceánica. Asimismo, las autoridades de Perú y Bolivia suscribieron 13 instrumentos bilaterales en las siguientes áreas: inversiones, promoción industrial y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, minería, materia sanitaria, pesca y agricultura, recursos hídricos, áreas naturales protegidas, lucha contra la corrupción, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, terminales móviles, robados, hurtados, seguridad cibernética, interconexión ferroviaria y desarrollo de la zona de frontera junto con la Corporación Andina de Fomento. En el principio de alternancia, la tercera, es decir, la siguiente reunión binacional con el ministro de Perú y Bolivia y de sus presidentes será convocada por nuestro país en el 2017. Nosotros seremos anfitriones. Luego quisiera comentarle brevemente algunos alcances de especial interés que tienen que ver con la visita oficial que hizo el presidente Kuczynski a la República de Chile a fines de noviembre, atendiendo una gentil invitación de la presidenta de ese país. Los objetivos principales fueron los siguientes: iniciar un periodo de mayor diálogo, transparencia y confianza en la relación entre ambos países. Y ese diálogo debe incluir de manera gradual todos los asuntos políticos, económicos y sociales de la agenda bilateral. La visita oficial a Chile se enmarca en la política de fortalecimiento del diálogo, cooperación e integración con los países de la región y de manera particular con todos los países vecinos. Es parte de nuestra política de Estado, no es una política que estamos inaugurando, sino que lo estamos relanzando o revitalizando. Segundo punto, segundo objetivo, acordar la creación del mecanismo de gabinetes binacionales que ya tenemos con Ecuador, Colombia y Bolivia y Chile, con el fin de ordenar el tratamiento de la agenda bilateral. El mecanismo que estamos acordando, la creación de ese gabinete binacional, está llamado a convertirse en el marco de referencia y la instancia principal de la vinculación entre ambos países. El resto de los mecanismos que ya existen, como por ejemplo incluyendo el 2+2, reuniones de cancilleres, 2 cancilleres y 2 ministros de defensa, quedarán subordinados con un cronograma preciso. Tercer objetivo: identificar áreas en que ambos países pueden cooperar, complementariedad económica y comercial, interconexión eléctrica eventual, migración, cultura, turismo y asuntos multilaterales, es decir, posiciones comunes en los organismos multilaterales de Naciones Unidas. Luego, el último objetivo es avanzar en la solución de temas concretos pendientes que revisten sensibilidad para Tacna. Y eso incluye, por ejemplo, la devolución del consulado chileno en esa ciudad y solución de la problemática recurrente del territorio nuestro, del terreno nuestro en el Chinchorro. Al mismo tiempo que se adoptan medidas específicas en beneficio de la frontera, como por ejemplo la implementación del control integrado por los dos países en los complejos fronterizos. Esos fueron los objetivos y, para resumirlos, creo que se han alcanzado pasos muy concretos y coincidencia de puntos de vista al respecto. El propósito de la visita, si lo puedo resumir de manera conceptual, fue avanzar en la agenda pendiente para establecer el camino de la integración, siendo el inicio de un proceso muy cuidadoso, muy graduado, de confianza mutua, tanto a nivel personal como institucional, que coloca las relaciones en un nivel, por decirlo de alguna manera, inédito. Las oportunidades perdidas del pasado reciente se reemplazan ahora por visiones que sin prescindir de la sensibilidad histórica, apuestan por un destino de unidad y coincidencia ante un mundo globalizado y convulso en una etapa alarmantemente crítica de redefinición. La lógica de la subordinación de los mecanismos existentes a este nuevo gabinete binacional
es que la convergencia política que se inicia ahora debe reflejar el ritmo acumulativo de confianza mutua que hasta ahora ha estado dispersa y o condicionada por efectos imprevistos pero residuales en esta etapa posterior a la delimitación definitiva de nuestras fronteras. La primera reunión del Gabinete Binacional será aquí, en el Perú, durante el mes de junio 2017. Luego tenemos pendiente en el próximo mes la tercera reunión del Gabinete Binacional con Colombia. Han acordado realizar el encuentro el 27 de enero en Arequipa. Inicialmente se había anunciado que se realizaría el 5 del presente mes y del año en curso. Sin embargo, a solicitud del gobierno colombiano, que venía trabajando la implementación del acuerdo final de paz, se acordó su postergación por un mes. Con Colombia se han realizado 2 gabinetes binacionales. El primero se llevó a cabo en Iquitos en septiembre del 2014 y el segundo en Medellín el 30 de octubre del 2015. Septiembre del 2014 y el segundo en Medellín el 30 de octubre del 2015. El principal objetivo que busca el Gabinete Binacional con Colombia es fortalecer la armonización de políticas y el desarrollo de proyectos de cooperación en todos los sectores entre ambos países en áreas de interés común, particularmente en asuntos sociales y ambientales y minero-energéticos, comercio y desarrollo económico, seguridad y defensa, con énfasis en el desarrollo con inclusión social de las poblaciones que habitan en la zona de frontera. La estructura del Gabinete Binacional con Colombia es la estructura temática, quiero decir, que fue recientemente modificada por los dos países en conversaciones a través de cancillerías. Comprende 5 ejes. El primero, gobernanza y asuntos sociales. El segundo, asuntos ambientales y minero-energéticos. El tercero, comercio, desarrollo económico y turismo. Cuarto, seguridad y defensa. Y quinto, asuntos fronterizos y migratorios. Si bien la estructura incorpora todos los aspectos de la relación bilateral, ambas cancillerías han priorizado la implementación de proyectos binacionales de impacto inmediato o más o menos en el corto plazo, para lo cual resulta de vital importancia contar con los recursos que administra el Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza, cuyo acuerdo fue recientemente aprobado por este Congreso. Durante el año se han realizado reuniones bilaterales preparatorias del Gabinete Binacional. Y al respecto cabe señalar que la reunión de vicecancilleres que se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre, hace un mes, con el fin de revisar el estado actual de los compromisos binacionales adoptados en Medellín y eventual los avances y logros del segundo encuentro. Es decir, que los trabajos preparatorios de esta inminente reunión ya están realizados. Luego, esta reunión de vicecancilleres permitió establecer aspectos relacionados a la realización del próximo encuentro presidencial, la metodología de trabajo para que no fuese de una carga enorme. Muchas veces la concurrencia de demasiados ministerios o sectores hace el manejo prioritario de temas difíciles. Creo que yo por mi lado he terminado el punto de la agenda, presidente. Me refiero a los avances de los gabinetes binacionales con Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Y no sé si usted quiere seguir con preguntas o otros puntos de la agenda. A ver, ministro, vamos a continuar con su exposición, señalándole nomás de que los señores congresistas en cualquier momento que deseen hacer uso de la palabra pedirán una interrupción, como la que está planteando la señora congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Solamente por el tema del chinchorro, si lo puede volver a explicar, el tema del chinchorro. ¿Perdona? El tema del chinchorro. El chinchorro es un terreno de propiedad nuestra y por distintas razones de desarrollo suburbano de la ciudad, evidentemente constantemente hay presiones sobre su viabilidad y su uso, etcétera. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión que lo más interesante sería crear en el chinchorro un gran complejo consular, es decir, que tuviesen no solamente las oficinas, las residencias de cónsules, sino además un centro de convenciones, un centro de acceso, y sería completamente perimetrado, sería una especie de superconsulado peruano,
y a lo cual las autoridades chilenas han accedido. Congresista Alcorta. Me parece bien porque ya las cosas pasaron, ya tenemos un tratado con sentencia de La Haya, pero después de la guerra con Chile, que a 10 años iba a ser las elecciones internas para dónde iban a pertenecer, Chile institucionalizó, chilenizó la zona. La institucional puso comisarías, puso ministros, puso de todo y nunca se llevó a hacer. Me parece bien, por lo menos hay que institucionalizar la zona que nos corresponde y no dejarla pues abandonada. Bien, gracias. Continúe, ministro. El siguiente punto de la agenda me parece que es el asunto que tiene que ver con la residencia para banacionales peruanos en los estados partes de Mercosur. En un caso que se refiere a la situación de peruanos en Chile y otro a la situación de ciudadanos venezolanos en el Perú. En el 2011 el Perú adhirió al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados parte del Mercosur, Bolivia y Chile, que establece reglas comunes que simplifican y armonizan los requisitos para el trámite de autorización para residir en algunos de los Estados partes. Este acuerdo crea un criterio migratorio que se focaliza en la nacionalidad del que lo pide y en la intención de residencia sin condicionamientos relacionados a la obtención de un contrato de trabajo, beneficiando a los que ostenten la nacionalidad de alguno de los países partes. El acuerdo permite a cualquier ciudadano de los estados partes obtener residencia temporaria hasta de 2 años en cualquiera de los demás estados parte, con la sola presentación de su documento nacional de identidad y el certificado de no tener antecedentes penales. Es decir, no se requiere contar con el contrato de trabajo. El acuerdo aplica con independencia de la situación migratoria del peticionante, exonera el pago de multas u otras sanciones más gravosas y reconoce los siguientes derechos de los beneficiarios: igualdad de derechos civiles, reunificación familiar, trato igualitario, derecho a transferencia de remesas, entre otros. Y el acuerdo es el instrumento regional más avanzado en materia migratoria y de gran importancia para nuestros connacionales que radican en otros países. Lo que se trata en este caso es que nosotros hemos pedido a Chile que tramite el permiso de residencia bajo ese artículo, que actualmente solo lo hace con los nacionales de los países miembros del Mercosur y Bolivia, pero no a los ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú, países que se adhirieron posteriormente al Acuerdo de Mercosur. Según las autoridades chilenas competentes, esto se debe a que su gobierno no ratificó el acuerdo y que este debe ser sometido a aprobación del Congreso. En la declaración conjunta de los presidentes de Perú y Chile, a la que me referí en el punto anterior, el gobierno chileno informó que viene trabajando en un proyecto de ley de migraciones que adecuaría la subregistración a las distintas realidades migratorias con ese país, incluido la de los migrantes peruanos. El Perú, por su parte, expresó su interés en que se aplique el acuerdo sobre residencia del Mercosur a ciudadanos peruanos de Chile, es decir, que se le dé el trato que tienen los países que son miembros del Mercosur también a la importante presencia comunidad peruana en Santiago. Yo quisiera señalar que la aplicación de este permiso de residencia para peruanos en Chile fortalecería la relación bilateral y favorecería a cerca de 15.000 connacionales que podrían regularizar su situación migratoria y con ello acceder al trabajo formal de salud y educación. El sistema de otorgamiento da permiso de residencia que acceden los ciudadanos peruanos actualmente en Chile, al que acceden los peruanos actualmente en Chile, exige que los interesados tengan que cumplir con más requisitos, pagar tarifas más altas y esperar un mayor tiempo de la Cancillería. Bueno, yo creo que en realidad hay una muy buena voluntad, el récord y los antecedentes de la mayor parte, que yo diría casi la totalidad de los, con pocas excepciones, de la comunidad peruana formal o informal en Chile y particularmente en Santiago, tiene muy buen récord y así ha sido reconocido por la presidenta Bachelet y por el canciller Heraldo Muñoz, pero lamentablemente estamos a la espera de incluso varias iniciativas legislativas sobre la temática migratoria en Santiago, planteada por el gobierno actual en Santiago y también por la oposición en este periodo que tenemos adelante. El tema similar de la aplicación de estatus migratorio Mercosur en relación con Venezuela
y aquí en el Perú se refiere a lo siguiente, que ante la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, que obliga a muchos de sus nacionales a abandonar el país en búsqueda de nuevas oportunidades y teniendo en cuenta el principio de reciprocidad, la Cancillería propuso al Ministerio del Interior en octubre, hace 2 meses, la aplicación unilateral de lo que se llama el Acuerdo de Residencia para los nacionales en estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país y sus familiares, a fin de que permitan regularizar su situación, su permanencia y a la posibilidad de realizar labores remuneradas. Ese es un gesto humanitario de parte nuestra. Como respuesta a nuestro pedido, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha remitido en estos días a la Cancillería un proyecto de decreto supremo que establece el procedimiento para otorgar un permiso temporal de permanencia a los ciudadanos venezolanos por 1 año, prorrogable para todos aquellos que hayan ingresado a nuestro país antes de la entrada en vigencia de la disposición que suspende a Venezuela del Mercosur, que fue el 1 de este mes. De acuerdo a este proyecto de decreto supremo, los ciudadanos venezolanos tendrán un plazo de 120 días para presentar su solicitud de permiso temporal de permanencia y serán exonerados de pagos de tasas y multas. La Cancillería está evaluando este proyecto de decreto supremo con miras a precisar el procedimiento legal interno correspondiente para su más pronta entrada en vigencia, es decir, lo está evaluando en términos positivos. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el decreto supremo beneficiaría más o menos a unas 11.000 personas que se encuentran en situación migratoria relativamente irregular en nuestro país. El flujo de migración venezolana al Perú es un asunto que compete tanto al Ministerio del Interior como a la Cancillería y es un fenómeno que está ocasionando un perjuicio directo al tratamiento, es un fenómeno que está ocasionando una distorsión, no diría un perjuicio directo al tratamiento de los refugiados en el país. La Cancillería es el ente rector en materia de refugiados y desempeña una labor que es reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, y la Comisión Especial para Refugiados, entidad encargada de recibir, analizar y resolver en primera instancia las solicitudes de condición de refugiado, está integrada por representantes de la Cancillería, del Ministerio del Interior, de la ACNUR, y de la ACNUR. Actualmente los migrantes que vienen al Perú están imposibilitados de regularizar su situación migratoria, solicitan la calidad de refugiado para así contar con el carnet de solicitante de refugio que expide la Cancillería. Ante esta situación, la Comisión Especial para Refugiados en el Perú ha considerado dejar en suspenso las decisiones, incluyendo los casos que sí califican para refugiados, hasta que se implemente una medida de solución migratoria como la que está contemplada en el decreto supremo que está en trámite. Ahí hay una pregunta, ministro, de parte del congresista Jorge del Castillo. Sí. Muchas gracias, señor ministro. Buenos días. Igual al señor viceministro. Justamente habíamos preguntado eso antes de que usted ingresara, cuál era la suerte, porque esto ya tenía opinión favorable de ustedes y había al interior, y entiendo que ya regresa con esta propuesta. La pregunta es, siendo una decisión unilateral, ¿no?, del Perú, ¿por qué tiene que sujetarse a la situación de Venezuela en Mercosur? Porque es unilateral. Más allá del tema, yo creo que podría seguirse manteniendo la norma y no necesariamente ponerle una línea, ¿no?, al tema, salvo que haya una cuestión jurídica que no conozco, pero le agradecería su ilustración, por favor. Congresista Alcorta. Gracias. Considerando además la situación del Mercosur el día de hoy, ¿no?, que está con problemas enormes ahorita. Entonces, sumando al comentario, a la pregunta que ha hecho el congresista Castillo, sobre todo en el caso de Mercosur, que está en un problema grande también, acaban de sacarlo a Maduro, un desconocido, entonces hay todo un tema. El Perú es observador, además, no es parte de... Sí, por su intermedio, presidente, yo coincido con el punto de vista tanto del congresista de Castillo como del congresista Lourdes Alcorta, que nosotros no estamos necesariamente sujetos o condicionados al estatus de Mercosur, precisamente porque este es un trámite complicado.
nosotros podríamos evidentemente dar, en el caso de los venezolanos, un tratamiento que de alguna manera tampoco crea un precedente distinto al trato del Mercosur. Entonces yo lo que está en trámite es eso, simplemente el marco regulatorio que facilite la cosa. No es que estamos buscando, precisamente estamos tratando de destrabar las eventuales traves jurídicos que puedan existir a nuestra vida. Por favor. Congresista del Castillo. ¿Cómo no? Sí, comprendo. Además, eso ha venido del interior, no es la posición de la Cancillería, entiendo, ¿no? Pero nos permitiríamos insistir en que, ya que es una decisión unilateral, sea lo más amplia posible sin fechas límites. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela, en lugar de tender a resolverse, está tendiendo a complicarse y posiblemente a explotar, ¿no? Realmente, usted sabe que el diálogo está al punto de zozobrar, ¿no? Esta semana anuncian el avance de la Asamblea Nacional en una posible moción de, en fin, no hay una vacancia, pero en un juicio político habrá algunas conclusiones, y esto puede dar lugar más bien a una muy fuerte represión, ¿no? De calle, de hecho. Entonces, puede haber más bien una oleada, ¿no? Que se sienta pues fuera de opción, porque hay un límite. Entonces, la sugerencia, si me permite, sería considerar no ponerle el límite, ¿no? Porque la situación humanitaria continúa, no es que es un tema que sea resuelto o que pueda resultar. Y de paso, permítame comentar, señor Canciller, el día 5 de enero se produce el relevo de la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, los directivos o futuros directivos están invitando a una delegación parlamentaria, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene que ser pues coordinado con ustedes para poder actuar en consecuencia y bien, ¿no? Pero se lo quería poner en conocimiento y de paso comentarle que cuando estuve en Venezuela hace algunas semanas fue muy gentilmente atendido por el embajador que acababa de llegar ese día, el día que yo estaba, el nuevo embajador del Perú, que me atendió con mucha gentileza. Gracias. Continúe, por favor, ministro. Sí, muchas gracias. Yo, en términos personales, coincido. Mario López. Es un excelente embajador, dicho de paso. Yo coincido plenamente con la inquietud. Me parece efectivamente que la situación en Venezuela no da avisos de mejorar, sino de empeorar. Y evidentemente este plazo de 120 días corresponde a una situación, digamos, abstracta y no refleja la dinámica en la realidad. Y yo creo que mi recomendación personal sería evitar un plazo, obviarlo si fuera necesario. Me imagino que no habrá inconveniente en ese respecto. Sí, lo estamos positivamente, bueno, y en coordinación con el Ministerio del Interior, que ven las mismas cosas. Yo agregaría incluso que más allá de la crisis que estamos viendo al interior de Venezuela, sobre la cual no querría pronunciarme por razones obvias en este momento, es importante que ustedes hagan el seguimiento por los medios de la posición cada vez más refractaria, por decirlo así, de los esfuerzos de mediación o de acompañamiento que hace la Santa Sede. O sea, el pesimismo del cardenal secretario de Estado es total, ¿no? Entonces la situación efectivamente no tiene visos de una salida airosa en el corto o mediano plazo. Gracias. Muy bien, hay dos temas adicionales dentro de la agenda de exposición del ministro, cuál es el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y el ascenso de embajadores del servicio diplomático. Continúe en exposición el señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. En relación con las etapas para el ingreso del Perú a la OCDE, actualmente los países miembros de la OCDE, que como ustedes saben perfectamente bien, reúne a los países más desarrollados, más modernos del mundo, se encuentra en un periodo que se llama de reflexión estratégica para evaluar los criterios para el ingreso de nuevos países, entre los cuales nosotros somos candidatos, ¿no? Este periodo debe finalizar a mediados del próximo año, junio de 2017. Se espera que luego de la reflexión estratégica el Consejo de la OCDE invite al Perú
para iniciar conversaciones para su ingreso, un proceso de negociación o de prenegociación, por llamarlo así. Sí, señor. Interrupción, congresista. Gracias, porque viene a colación. Nosotros acabamos de estar en una reunión en Londres con la Alianza del Pacífico de los 4 congresos miembros. Y Colombia y nosotros faltamos. México y Chile ya están en la OCDE y es importante que la alianza esté ahí. Sí, lo iba a mencionar, lo voy a mencionar. Y le agradezco la intervención. Con la invitación del Consejo, la Secretaría General de la OCDE, Ángel Gurría, prepara una hoja de ruta, es una especie de guía, para que el Perú, con lo cual posteriormente debe ser aprobada por dicho consenso. Eso es un periodo que va a durar un par de años, no es una cosa de meses, ¿no? Una vez aprobada la hoja de ruta, el Perú debe presentar un memorándum a la OCDE en el cual establece su posición sobre la adhesión a todo el patrimonio jurídico de la OCDE. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mapa de normas que evalúan y condicionan la calidad, digamos, de proceso de desarrollo humano, material y social hacia un estatus de país que tiene, digamos, las condiciones que serían que justificarían su adhesión a la OCDE. Eso consta de 250 instrumentos jurídicos. La mayoría de ellos no son vinculantes, pero son normas de conducta, ¿no? En algunos de ellos se pueden hacer reservas, obviamente. La hoja de ruta incluye reformas en áreas de políticas públicas que deberán ser aprobadas por los comités de la OCDE. El proceso puede tomar de 2 a 3 años, como mencionaba, dependiendo de la capacidad del Estado en la implementación de esas reformas. Si bien no hay un plazo de ejecución de estas reformas, es muy importante completar este proceso a más tardar a fines del 2020. Sí. Congresista Alcorta. Gracias. Me he hecho acordar, no porque venga al caso el tema de la OCDE, sino que en la Comisión de Relaciones Exteriores nosotros vemos todos los tratados internacionales que se hacen con los diferentes gobiernos. Y lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que países como Chile y Colombia firman tratados pero hacen reservas. En el Perú no tenemos esas reservas, ¿no? Desde gobiernos de la época de Ñangué firmamos todo lo que nos ponen. Entonces, cuando viene el problema años después, estamos amarrados. Chile tiene reservas, hasta la Carta Interamericana tiene reservas, igual que Colombia. Firman cosas y creo que sería bueno, aprovechando, me he hecho acordar, en la Cancillería hay una oficina, me parece, que revisa, tratados, que deberían chequear que los tratados también, hay que ver si tenemos reservas o no. Eso es importante, acá se pasa todo y firmamos todo. Gracias. Congresista Mercedes Jaraos. Bueno, quizás yo puedo hablar de la experiencia que hemos tenido en las negociaciones internacionales y son varias y hemos tenido multitud de reservas. O sea que no es tan clara esa afirmación. La verdad que somos muy cuidadosos en tener reservas. Sí hay que tener cuidado en algunos otros tratados internacionales quizás que no hayan tenido correspondencia en materia económica, pero por lo menos en los tratados de materia económica puedo dar fe personalmente de que las reservas son muy amplias. Por ejemplo, todas las reservas que hemos tenido en materia de servicios, todas las reservas que tenemos, hemos tenido temas de reservas en materia de migración, por ejemplo en el tratado con Chile, hicimos un tema de un acuerdo particular para poder tener el manejo de las reservas internacionales, o sea que no podemos decir en general que los gobiernos en el Perú no han hecho reservas. Sí sería bueno, y ahí quizás concuerdo, mirar con cuidado todos los tratados en materia y donde tengamos sensibilidad de revisar dónde podemos añadir o no añadir reservas, pero no decir que en general los tratados internacionales no han tenido reservas en sus casos. Congresista Alcorta. Claro, pues. A ver, con todo aprecio a la congresista Mercedes Jaraos, el Perú y la historia no comienza cuando usted fue ministra, porque hay tratados que vienen de mucho más atrás, muchísimo más atrás, entonces sí, hay un montón de tratados que se han firmado sin ninguna reserva. El Perú no comenzó en el 2000, ¿cuándo fue usted ministra? ¿Cuándo fue? 2008, 2009 creo, ¿no? 2006 al 2010, y estoy hablando... Perdón, congresista, disculpe, está haciendo uso de la palabra. Sí, pero no, es que no me gusta el tono, simplemente para evitar el tono, ¿no? Simplemente digo... Está en el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Continúe o concluya, congresista Alcorta. Micro, por favor. Sí, nada, no es un debate, sino aclarar que hay múltiples tratados, evidentemente historia, soy especialista en temas de tratados internacionales, obviamente en materia económica porque es mi especialidad, pero en ese caso sí hay muchos tratados con reservas. Que hay algunos que hay que revisar porque los impactos posteriores son tratados
son tratados que pueden haber tenido impactos que no hubiéramos evaluado en su momento, tiene toda la razón, hay que revisarlos. Pero esos pueden haber sido firmados en muchas circunstancias, pero no podemos decir que no haya tratados con reservas en el país. Concluya, congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Presidente, reitero simplemente, no le gusta a mi todo cambiar el tono, pues, pero la historia del Perú no comienza cuando usted fue ministra. Hay muchísimos tratados, inclusive cuando usted fue ministra de Economía, hay otro tipo de tratados que no son agentes económicos y que el Perú no ha hecho ninguna reserva. A eso me refiero. Punto final, gracias. Congresista Foronda. Yo creo que sería interesante, si se tiene información de cuáles son los que no tienen reservas, ponerlos por delante, porque las afirmaciones a veces muy genéricas no nos permiten tener precisiones. Y si esas observaciones nos ayudan en el futuro para tener las reservas que se requieren en función de un mejor desarrollo favorable para nuestro país y para nuestra soberanía, pongámoslo por delante. Pero no solamente afirmemos, sino digamos cuáles, cuándo y cuáles son esos tratados que requieren. Y la pregunta que yo tenía por el tema de la OSD, que usted creo que todavía no ha terminado de decir, es: participamos y la OCDE vino hace, si no recuerdo mal, el año pasado o un par de años atrás, por temas específicos, misiones a través de la CEPAL, que fue contratado para ese tema, y específicamente en los temas ambientales, que es en la reunión donde participé, teníamos casi 67 o 69 observaciones, muchas de ellas vinculadas al comportamiento de las industrias extractivas y la violación de los derechos de consulta previa y de participación. Y vinieron por sectores, incluyendo el tema de la pesca, que ahorita está pero recontra depredada. Entonces, yo quería saber cómo vamos a compatibilizar estos procesos que son importantes en el marco de la OCDE con aquellas observaciones que no solamente se refieren a las políticas públicas y a la implementación de marcos normativos, sino al tema de las prácticas sostenibles y al tema de la consulta previa, que actualmente está siendo dejado de lado. Lo digo porque han sido restricciones donde no solamente ha participado la sociedad civil, sino han participado también representantes del Congreso y también representantes de las empresas. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se está procesando o si es sectorial la respuesta que se da para poder levantar y llegar a esa hoja de ruta que usted está planteando. Y no después encontrarnos que al momento de hacer la suscripción no se hayan cumplido con el levantamiento de esas observaciones que fueron hechas hace 2 años por la CEPAL en este tema y en otros aspectos que nos vincula en la ruta de ingreso a la OCDE. Muy bien, también permítame, ministro, agregar de que, habiendo estado recientemente en la sede de la OCDE, conjuntamente con un grupo del parlamentario, hemos visto que efectivamente estamos en un momento crucial de adhesión del Perú a este organismo. Consideramos sumamente importante, Cancillería es parte del equipo que está trabajando el tema de la adhesión, conjuntamente con la PCM y por supuesto el Ministerio de Economía, pero por el lado de la Cancillería hemos visto un trabajo muy fino, muy importante del embajador Paulinich sobre esta tarea que se está haciendo precisamente para que de aquí a fines de mayo o primeros días de junio, el Consejo Directivo pueda invitar al Perú a ser miembro pleno de esta organización, por lo que la recomendación sería o iría en el sentido de darle todo el respaldo necesario al funcionario, en este caso al embajador respectivo, para que tenga las facilidades que correspondan por parte de su sector. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, quisiera simplemente decir que estoy perfectamente de acuerdo y tomamos nota sobre la necesidad de trabajar muy cuidadosamente sobre las eventuales necesidades de reservas en materia de tratados. Mi vinculación a la cosa pública es anterior a la congresista y vicepresidenta, viene del siglo pasado. Así que también tengo bastante curiosidad e inquietud sobre si las cosas se hacen bien o si falta completarlas. Y mi única promesa es que mientras yo esté en este cargo, el trabajo va a ser de consuno con el Congreso y con las opiniones de todos los sectores. En cuanto a las inquietudes que ha planteado la congresista Foronda, yo quería decirle que el procedimiento es sectorial.
cada sector se ocupa de las observaciones que se hacen, en este caso ambiente, economía, y la coordinación se hace a través del PSM. Del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, eso va a funcionar de una manera está funcionando de una manera bastante articulada. Le agradezco mucho a lo que acaba de mencionar el presidente de la Comisión sobre sus impresiones del manejo, como él dice, fino por parte de Cancillería de nuestra embajada, y quiero agregar a lo que él dice dos asuntos, un anuncio importante es que nosotros acabamos de nombrar un embajador en París, que me parece que es absolutamente excepcional, Álvaro Soto Polar, que ha sido subsecretario general de Naciones Unidas y brazo derecho de Pérez de Cuéllar, y uno de los personajes más importantes en la solución de conflictos en la historia de Naciones Unidas, que además va a formar parte de su equipo en la embajada dos funcionarios nuevos que actualmente trabajan en los asuntos de la OCDE en la Cancillería con el embajador Pavlinich y que van a ser nombrados a París, precisamente para preparar desde allí el proceso de tal manera que sea sincronizado en el tiempo y en la sustancia. Bueno, déjeme terminar lo que estaba explicando sobre las principales acciones del Perú en relación con la OCDE. El 8 de diciembre del 14, el Perú suscribió con la OCDE el acuerdo, el memorándum de entendimiento relativo al programa País, cuyo objetivo es apoyar al Perú en el avance de sus reformas y en la mejora de sus políticas públicas para que esté apto para acceder a la OCDE. El 16 de diciembre del 2015, o sea, un año después, se publica el decreto supremo que declara el interés nacional las acciones e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú con la OCDE, la implementación de ese programa País, y crea la Comisión Multisectorial de Seguimiento del referido proceso, integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas. El 3 de noviembre del presente año, el presidente de la República dirigió una carta al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, solicitando el inicio de conversaciones formales para el ingreso al Perú. Otras acciones recientes fueron el Foro Perú-OCDE, que tuvo lugar el 14 de octubre de este año, también inaugurado por el presidente de la República, con el secretario general de la organización, Ángel Gurría. Luego, la muy reciente visita de trabajo a la OCDE de una comisión multipartidaria del Congreso de la República, en la que participó la congresista Corta. Luego la solicitud de apoyo a líderes de la APEC, eso fue el mes pasado, la solicitud de apoyo por parte del Perú a los líderes de la APEC, que son miembros de la OCDE, para que apoyen al Perú en el marco del último foro. Luego la copresidencia, junto con Chile, del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE. Es decir, que nosotros con Chile vamos a coordinar esas prioridades a la luz de la temática normativa y hitos de gobernabilidad de la OCDE. Bueno, eso sería mi informe en relación con la OCDE. El último punto de la agenda, si no me equivoco, presidente, es el proceso de ascensos de embajadores en el servicio diplomático, y voy a tratar de ser breve pero muy preciso. La evaluación global de los funcionarios para los ascensos y las rotaciones está a cargo de la Comisión de Personal, que le encabeza el viceministro Néstor Popolicio, que es el jefe del servicio diplomático. Está integrada por 2 miembros elegidos por la Asociación de Funcionarios Diplomáticos y 2 miembros designados por el ministro, por mí, por el canciller. La Comisión elabora un cuadro de méritos para ascender sobre la base de 3 notas parciales. En realidad el sistema es bastante sencillo. 3 notas parciales que están sujetas a reclamos de parte de los funcionarios. Es decir, los funcionarios pueden reclamar si creen que esas evaluaciones están incorrectas. El cuadro de méritos es el resultado final de la evaluación global llevada a cabo por la Comisión. Los listados de las notas parciales no constituyen órdenes de mérito, sino elementos de análisis para elaborar el cuadro.
La primera nota expresa numéricamente las evaluaciones del desempeño de los funcionarios en las distintas dependencias ministeriales, de cómo fue cuando fue secretario en tal sitio, después cómo se desempeñó en otro sitio, etc. La segunda nota expresa, conforme a criterios numéricos preestablecidos, el conjunto de títulos, obras y actividades de índole académica del funcionario. El listado registra la sumatoria de dichos componentes sin incluir una evaluación de la calidad de los mismos. Es decir, nosotros no nos pronunciamos si la maestría que obtuvo el funcionario o la funcionaria fue de una buena entidad o no. Y la tercera nota expresa la evaluación integral efectuada por la Comisión de Personal sobre la base de la foja de servicios del funcionario apto para ascenso. Es decir, esta nota, la final, refleja el resultado de la evaluación grupal de desempeño profesional del funcionario a lo largo de su carrera. No es a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Su capacidad de gestión, el grado de responsabilidad y representatividad de los cargos que ha desempeñado, el registro de reconocimientos profesionales y de méritos administrativos y la capacidad demostrada para asumir funciones profesionales de mayor responsabilidad. La suma de esas 3 notas parciales conforma el cuadro de méritos para ascender que la Comisión de Personal que preside el vicecanciller le propone al canciller, y los ascensos a las categorías de embajador y ministro son autorizados mediante resolución suprema. Los resultados para ascenso para el resto de las categorías son autorizados mediante resolución ministerial. Quisiera enfatizar lo siguiente. Durante el proceso de ascensos llevado a cabo el presente año, 2016, se ha valorado con especial atención la capacidad profesional demostrada en el desempeño de cargos de mayor responsabilidad a lo largo de la carrera. La legislación vigente, y esto quisiera enfatizarlo porque es distinto a lo que pasaba antes, impide estar apto para ascender a la categoría de embajador sin contar como mínimo con 25 años de actividad en la carrera diplomática. Es decir, desde la promulgación en el año 2003 de la Ley de Servicio Diplomático que está vigente, no ha habido casos de ascensos a embajador de funcionarios menores de 50 años de edad. Quisiera decir al respecto que es un proceso largo. En mi época el mínimo era 21 años. Para llegar a la conclusión, yo tuve la suerte de llegar más o menos en cada etapa que me tocó. Y también quisiera agregar que no ha habido reclamos para esos ascensos de nadie. Y en segundo lugar, que es una de las pocas instituciones que tiene el Estado peruano en que 2/3 partes tienen maestrías o más en su categoría. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro. Nos piden el uso de la palabra los congresistas Lourdes Alcorta y Carlos Tubino. Yo quiero saludar al canciller hoy día y a su vicecanciller, porque han retomado la cancillería, han retomado la carrera profesional de la diplomacia, y que esta no se convierta pues en el cargo del señor Ollanta como fue en el pasado. Para todos ministros fracasados los mandaba con el premio Consuelo, ocupando cargos importantes de carrera, profesionales, ocupándolos por todas sus amistades. Me alegro que ustedes hayan retomado la profesión, la cancillería y la institución como tal. Gracias. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor canciller, al vicecanciller, a las personas que lo acompañan, los funcionarios y embajadores y las personas presentes. Yo tengo varias inquietudes a lo largo de la exposición del señor canciller, señor presidente. Primeramente, en los acuerdos que se firman con Bolivia, se habla de una red ferroviaria. Y lógicamente a quienes representamos a las regiones de nuestra Amazonía y del centro del país nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque bastante infraestructura ya tiene el Perú en el sur de nuestro país, hay conexión con el Brasil, una carretera asfaltada, y se deja de lado nuevamente a la Amazonía. Y entonces la otra ruta, que lógicamente hay radicales, como siempre hay en todos lados, radicales ambientalistas que no quisieran pues que en la Amazonía se haga nada. Y entonces, al final, claro que hay alguna oposición de ellos, pero eso es lo que va a detener el desarrollo del centro de nuestro país, IRSA Centro, que está dejada de lado, para poder realmente crear una infraestructura que una el puerto de Bayóvar
con el puerto correspondiente en el Atlántico brasilero, y dejando de lado como a 11 regiones de nuestro país que se van a beneficiar con una conexión por el centro del país. Lógicamente Pucallpa se va a beneficiar con una ruta por este lado, sería un gran polo de desarrollo y dejaríamos de seguir marginando a la Amazonía, porque hoy, con el tema del cambio climático, no quisieran pues los países que destruyen hoy día el medio ambiente, que son los países del primer mundo, no quisieran pues que se tocara un árbol, que no se hiciera nada, y la intangibilidad de los bosques. Entonces, al final, eso vamos a hacer. Así cueste lo que cueste, habría que estudiar no solamente la ruta porque le conviene, con todo el respeto del caso, al señor presidente boliviano Evo Morales. Eso por un lado. Yo quisiera un comentario sobre eso. Segundo, hemos visto al señor presidente de la República haciendo críticas que han salido publicadas en un diario de circulación nacional con relación al nuevo presidente de los Estados Unidos. Y eso es lógico que se haga. Esa es la prudencia que se tiene que tener en un país pequeño como el Perú ante un nuevo presidente de la mayor potencia mundial. Entonces, esa es una segunda pregunta. La tercera es relacionada con los acuerdos con Chile. Y en los acuerdos con Chile hay un tema claro que es que nos acaban de entregar los acuerdos que se han firmado, y entonces ahí dice, por ejemplo, con relación al tema de la Haya, o sea, con relación a la Haya, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente: manifestando su compromiso de continuar avanzando en los procesos de adecuación de sus respectivas normativas internas al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de fecha 27 de enero del 2014. Convinieron en que se mantendrán permanentemente informados sobre los avances en esta materia a través de sus cancillerías. Acá hay un tema que es de conocimiento público que interesa en el caso de Chile y presiona al Perú por el tema de las comunicaciones marítimas. Y entonces sobre ese tema también quisiera un comentario, o sea, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? ¿Vamos a continuar con este tema o no? Y con relación a los ascensos, señor presidente, y a través suyo al señor canciller, sí tengo inquietudes, y tengo inquietudes relacionadas a la forma y a los porcentajes con relación a cómo se evalúan a las personas que son ministros y quieren ascender al grado de embajadores y en general en la Cancillería. Y lo hago con una comparación con lo que viene sucediendo en las Fuerzas Armadas. Entonces, la discrecionalidad en las Fuerzas Armadas en los ascensos hoy es mínima. Y lo digo, antecedentes profesionales está vamos a decir, en el reglamento de ascenso de las Fuerzas Armadas, 80%. Antecedentes disciplinarios, 20%. Y se acabó. Y de ahí, la Junta de Ascensos, al ascenso a vicealmirante puede hacer vamos a decir, puede modificar para arriba o para abajo, 3%. Y para contraalmirantes, 2%. Pero ¿qué sucede en la Cancillería? En la Cancillería hay 3 grandes columnas que se evalúan. Evaluación del rendimiento y gestión, 50%. Perfeccionamiento académico, 20%. Y acá viene la discrecionalidad, la comisión, 30%. Entonces, yo también quisiera un comentario sobre esto. Hoy nosotros tenemos el deber en el Perú de fortalecer la institucionalidad. O sea, tenemos que fortalecer todas las instituciones, por supuesto las carreras dentro de las instituciones, donde al final no haya pues la mano de uno, del amigo de otro, o por intereses políticos hay que ascender a fulano y al otro. Y eso se ve en la Cancillería, señor presidente. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los ascensos del año pasado, por ejemplo, ve lo de este año, y entonces ve cómo los ministros que se presentan para ascenso a embajadores son modificados. Uno que estaba de repente puesto 15, aparece 40 ahora. Claro que no es que haya una modificación de su rendimiento y su perfeccionamiento académico, no. ¿Dónde está el cambio? En la discrecionalidad.
La famosa Junta, que tiene el 30%, puede hacer prácticamente mucho en alterar y poner a quien quiera adelante. Entonces, eso es lo que está sucediendo, señor presidente. O sea que el tema de los ascensos en la Cancillería sí es un tema que debe verse bajo los ojos de que se debe fortalecer la institucionalidad y no la discrecionalidad, que es lo que viene sucediendo hoy, señor presidente. Entonces, es un tema que considero y consideran muchas personas que no pueden hablar y que son integrantes inclusive de la Cancillería, que por supuesto no están contentos con esto. Y no están contentos, ¿por qué? Porque existe un porcentaje muy alto de discrecionalidad. Y eso yo también quisiera, señor presidente, que se me haga un comentario sobre el tema. Entonces son, en conclusión, varios temas con relación a lo que he hablado. Primero, el tema de Bolivia, con el tema interoceánico, el tema relacionado a las comunicaciones marítimas con Chile, el tema relacionado a las críticas que estamos haciendo antes de tiempo, porque no sabemos todavía qué cosa es lo que va a hacer el nuevo presidente de Estados Unidos, pero ya salimos a nivel presidencial a decir declaraciones internacionales que se publican en diarios como el Washington Post, etcétera, que son leídos internacionalmente. Y el otro tema de los ascensos, señor presidente. Muchas gracias. Nos pidieron eso la palabra. Muchas gracias, congresista. Los congresistas María Foronda y luego Horacio Pacori y luego Tamara Arimborgo. Gracias, señor presidente. Preguntarle a través de su intermedio, señor presidente, en la exposición que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Ricardo Luna, señalaba que en el avance del gabinete binacional y el encuentro presidencial entre los presidentes de Perú y Ecuador, se había llegado a conformar un grupo técnico multisectorial, porque si bien es cierto en el Congreso de la República se aprobó lo del proyecto Puyango, que es un proyecto para la ampliación de la frontera agrícola en ese sector, una de las precisiones que desde el Frente Amplio hicimos y las advertencias que hacemos es sobre los impactos que podían generar en ese proyecto todo el tema de la contaminación por metales pesados reconocidos, no por ambientalistas, sino por la Autoridad Nacional del Agua, que es la entidad que fija los parámetros de calidad ambiental de nuestro recurso hídrico, por el propio Ministerio del Ambiente, donde advertían que esas aguas contenían metales pesados que podían ser muy peligrosas para la actividad agrícola y para la salud humana. Y tanto es así que la congresista que está aquí presente, para la actividad agrícola y para la salud humana. Y tanto es así que la congresista que está aquí presente, Mercedes Arauz, logró introducir la modificatoria en el tema ambiental. Entonces, a nosotros personalmente que presidimos la Comisión de Pueblos Andinos, Ecología y Ambiente, sí nos interesa mucho saber cómo se están implementando estas medidas ambientales, no solamente por un tema de arbolitos y pajaritos, sino por un tema de salud humana y por un tema de enfoque. No nos olvidemos que el Perú ha suscrito múltiples tratados internacionales en el tema ambiental, somos suscriptores de convenios internacionales en el tema de biodiversidad. Existe una frondosa legislación ambiental, también internacional, que tiene que cumplirse. Y cuando me refería al tema de la OSD, ya iba mi segunda pregunta, en estas 69 observaciones se refieren justamente a la necesidad de cómo hacemos compatible el crecimiento económico, que significa equipamiento, infraestructura, desarrollo, etcétera, con la protección de los ecosistemas. Porque Perú no es Canadá, ni Perú es Europa. Perú es uno de los megapaíses con mayor biodiversidad en el planeta. Tenemos 82 de las 102 formas de vida que existen en el mundo. Y por lo tanto, en la Amazonía no viven solamente pajaritos y árboles, viven 15.000 pueblos indígenas cuyos territorios están contemplados por la Constitución Política Peruana como territorios ancestrales. Y para eso se han creado más de 60 áreas naturales protegidas. Por lo tanto, el desafío no es una cosa o la otra, sino cómo hacemos compatible este crecimiento que el país necesita con infraestructura, con la preservación de aquellas zonas que deben de ser preservadas.
Entonces, porque si no estaríamos en una contradicción tremenda. Tenemos 24.000 hectáreas por incendios forestales que ha costado millones de soles al país solamente por no tener una estrategia y una visión de largo plazo. Porque lo fácil es decir, se aperture carreteras, más vías, eso es lo fácil. Lo difícil es cómo hacemos compatible ese tipo de infraestructura con la conservación de ecosistemas frágiles que justamente la OECD está solicitando que puedan ser preservados para tener un desarrollo no de corto plazo y no seguir destruyendo ciudades como se ha destruido en la zona marino-costera, como se ha destruido en la sierra y como se viene destruyendo en la selva. Ese es el desafío y el enfoque que como política de Estado número 19 el Perú tiene la obligación de cumplir en el marco de un desarrollo con esa visión. Y eso no es ser ambientalistas ultranza y que nadie quiere desarrollo. Ese enfoque ha sido superado ya en el año 92 en la Cumbre Mundial de Río de Janeiro. Entonces, yo sí consideraría, señor ministro, y fue mi primera pregunta que hice cuando usted vino por primera vez aquí, en cómo se va a procesar estos temas en el marco de los convenios internacionales que vamos a suscribir como país y que puedan ser absolutamente compatibles. Congresista Horacio Pacori. Señor presidente, por su intermedio al ministro Ricardo Luna Mendoza, para manifestarle en relación al acuerdo que se ha tomado y al informe que nos hace en relación al país, en relación a Bolivia, manifestarle más siempre es una preocupación. Si bien es cierto, se está priorizando una serie de acciones a través de un plan de acción, ese plan de acción pues va a paso lento. Nosotros hemos pedido información en qué medida se va avanzando con el desarrollo de ese plan de acción. Y nuestra preocupación venía porque existe una serie de preocupaciones y denuncias de pobladores de la región de Puno, principalmente los que están en la cuenca Suches, quienes vienen denunciando situaciones de contaminación ambiental de la cuenca Suches. Lo que quisiéramos saber, cuáles van a ser las medidas ambientales que va a asumir el gobierno boliviano respecto a la cuenca. El plan de acción camina a paso lento, al parecer no hay responsabilidad de parte del gobierno boliviano al querer responder el tema de la actividad de minería a través de las cooperativas que vienen realizando en el vecino país y que no, digamos, responde a medidas de remediación que se podían tomar aquí dentro del país. Entonces eso es un problema que está en una situación de preocupación y quisiéramos que nos diga qué acciones van a hacer respecto a este tema. Si bien es cierto, se está avanzando con el tema de la red ferroviaria que beneficiaría a ambos países, pero no estamos priorizando preocupaciones en cuanto a medidas ambientales y que nos están dejando como ya pasivos en la región de Puno y al parecer el gobierno boliviano no quiere responder. Quisiéramos que este tema nos lo deje claro el ministro Ricardo Luna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Tamara Limborgo. Gracias, presidente. A saludar al ministro a través suyo y solicitarle que nos remita en físico qué beneficios en concreto se obtiene de esas reuniones de gabinetes binacionales, llámese con Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador. Asimismo, ¿qué resultados a favor del país se han obtenido, por ejemplo, en el caso de Chile? Nosotros hemos estado este fin de semana en la frontera Perú-Chile. Hemos visitado la Yará Los Palos, que es el pueblo que está al finalizar propiamente el territorio peruano. Entonces, yo puedo leer que usted envía acá que el presidente del Perú y la presidenta chilena reafirmaron su voluntad de seguir trabajando en el fomento de la interconexión eléctrica bilateral, entendiendo, señor ministro, que en Yará de los Palos no hay electricidad. Una situación totalmente desventajosa al lado del Estado chileno. Por ello, quisiera que nos explique qué resultados tangibles se han obtenido en estas conversaciones, que nosotros también podamos hacer llegar a la población que está en la frontera de nuestro país. También hemos recibido si bien es cierto, saludamos ahora que tenemos interconexión a través de la vía ferroviaria, solamente cuenta con un vagón con 42 asientos
y transportan 2 veces al día. Y mira, la desventaja es, y es buena tomarlo en cuenta ello, ¿no? 1 hora 15 minutos salir de Chile e ingresar a territorio peruano, mientras que en los buses 5 horas que más tiempo tardan en las colas. Y entendiendo que solamente hay un vagón con 42 asientos, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Cómo podemos hablar a esos pobladores de que el Perú realmente está interesado en darles apoyo, ¿no? En que se muestre el trabajo del presidente en esas visitas? Por otro lado, también hemos recogido el reporte de existe un comité de integración que se ha formado en Tacna. Y no sé si usted tiene conocimiento de ese comité de integración. También tenemos el grupo de los Aymaras sin Frontera, 56 municipios entre Perú, compartidos entre Perú y Chile. Por otro lado, también quisiera saber, no he escuchado nada sobre la demarcación geográfica. Vamos a continuar con políticas de cuerdas separadas. ¿Hasta cuándo en algún momento se va a hablar acerca de la demarcación geográfica? Porque tenemos hermanos, sobre todo en la comunidad de Santa Rosa, que hablan acerca de todas las peripecias que ellos pasan en el tema de la pesca. Y cuando sus embarcaciones, que ya es de público conocimiento, cuando sus embarcaciones ya son retenidas, inclusive los 170 metros al costado del mar de Tacna, sin respetar que nosotros tenemos autonomía en las 200 millas, ¿no? Por ese lado quisiera, una vez más, que nos dé resultados tangibles, que nos haga llegar en físico los beneficios concretos que se obtienen de esas reuniones de gabinetes binacionales. Estamos en la última parte de la exposición del ministro de Relaciones Exteriores. No sé si habría algunas intervenciones finales de parte de los señores congresistas. Adicionalmente, entonces, comentar nomás, en relación a un punto comentado por el congresista Tubino, referido a este megaproyecto de interconexión férrea entre Brasil, Perú, China. Efectivamente, donde vamos, normalmente hemos estado en la región Ucayali. Hay un enorme interés por parte de esta región, asociada a los intereses de la región Loreto, que está cerca, de que este trazo peruano de este megaproyecto pueda pasar precisamente por la zona centro del país y de ahí proyectarse hacia los puertos del norte. Y cuando hemos estado en Tacna recientemente, también el propio gobernador regional, los actores regionales en Tacna, saludan la iniciativa de que el proyecto bioceánico pase precisamente por la zona sur. Un tema de singular importancia, de interés, que en algún momento el presidente manifestó de que, se leyó de que ya no tenía mayor interés por la inversión millonaria que significaba para el país, pero un poco que queremos conocer cuál es la posición real del gobierno respecto a este tema, ¿no? Y cuáles son los resultados del estudio que se ha realizado respecto por dónde va a ser el trazo final. Y en cuanto a hablar del presidente, hace unas cuantas semanas, cuando estuvo en Chile, el presidente de la República, y esto también quiero poner en conocimiento de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, sobre todo mi incomodidad, y creo que una incomodidad manifiesta de los señores congresistas, respecto de algunas declaraciones que el presidente Kuczynski efectuara en Santiago en relación a, según él, el comportamiento de los congresistas de la República del Perú en relación a la pretendida en su momento interpelación al ministro de Educación, señalando con adjetivos y en todo caso de manera peyorativa respecto del comportamiento del Congreso peruano, cuando sobre todo, quizá alguno o algunos pocos, pero la gran mayoría de congresistas de la República del Perú, no tenemos absolutamente ninguna vinculación con ninguna universidad privada, por tanto no se puede generalizar de esa manera esos comentarios respecto de los congresistas, comentarios además inoportunos, innecesarios, comentarios que estaban fuera de contexto, más aún cuando es el propio Congreso de la República, y de manera particular fue uno de los más entusiastas que aprobaron la salida del presidente Kuczynski en su salida al exterior,
y recibir de nuestro presidente este tipo de afirmaciones fuera de nuestro país, sinceramente nos genera una situación muy incómoda en cuanto sobre todo a la posibilidad de que ante una próxima salida de nuestro presidente al exterior tengamos que pensar seriamente en cómo es que habría que darle el permiso de salida cuando vamos a suponer que nuestro presidente va a aprovechar espacios internacionales para dedicarse a temas de política interna, de política peruana. Le manifiesto esto, ministro, porque seguramente lo haremos en su oportunidad en el Pleno del Congreso también, pero es importante que su despacho tome conocimiento de esto. No habiendo más intervención de los señores congresistas, dejamos en la parte final de su intervención a nuestro ministro Ricardo Luna. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los congresistas que han intervenido. En relación con las inquietudes formuladas por el congresista Tubino, yo quería decirle de manera muy franca que efectivamente a mí también me preocupa el hecho de que se tengan que tomar prioridades o por lo menos evaluar de una manera no si es equiparable la situación, digamos, de interconexión y conectividad interna del país en la zona norte de Amazonía y la zona sur. Lo que es cierto es que tampoco una interconexión intercontinental entre el Atlántico y el Pacífico es un asunto que compite solamente al Perú, sino al Brasil y en este caso a los posibles inversionistas que estarían interesados en esta posibilidad tan importante históricamente, ¿no? Es que crear realmente una ruta viable importante entre el Atlántico y el Pacífico en el corazón de América del Sur. Yo lo que creo es que vista el costo, como usted mismo mencionó, de un sistema intermodal por la zona norte del país y en contraste con lo que puede ser costo menor, incluso y desde el punto de vista de ingeniería menos compleja en el sur, ¿no? por Bolivia, es que en las tratativas que tuvo el presidente en China y después en Bolivia, surgió que la idea más factible, más razonable, pero aún muy tentativa, es la conexión ferroviaria por Brasil. Eso no creo yo que eso signifique que va a haber un abandono de la zona norte, pero eso ya corresponde al sector transportes y comunicaciones. Lo que sí entiendo es que ahora hay interés no solamente de compañías chinas, sino compañías alemanas y canadienses en la posibilidad de la vía a través del sur del Perú, Bolivia y el Puerto de Santos en el Atlántico. Son etapas preliminares, pero en realidad es un proceso que requiere pensar bien cómo está la situación, no solamente objetiva, de factibilidad de estos proyectos de infraestructura que son gigantescos, por no decir históricos, sino la situación financiera y los potenciales inversionistas, ¿no? Esa es en relación con su primera inquietud. Sí, perdón. ¿Nos pide una interrupción la congresista Arauz? Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio al ministro. Sí, efectivamente creo que la necesidad de interconexión de la selva peruana es una prioridad también para el gobierno de Peruanos con el Cambio, pero no tiene que atarse necesariamente su destino a el destino de una propuesta inicial que hiciera China de interconexión de los dos océanos. ¿Por qué? Porque esa propuesta resulta siendo demasiado costosa sin un beneficio real para el país, porque en realidad el manejo de carga y cosas que están relacionadas no correspondería para el grado de inversión que tendría que tener que el país. El costo de la inversión aproximadamente es, creo, 35.000 millones de dólares, si no me equivoco, cuando una interconexión por el sur pues saldría, si fuera viable, también hay que estudiarla, a la 10ª parte, ¿no? O sea, y ese costo sí tendría que cometerlo el país. Entonces eso sí es un costo que no vendría a
fracaso realmente si no tenemos claridad de que eso va a significar en términos de retorno, un retorno importante para la capacidad económica del país. Sin embargo, no cabe duda que la preocupación que tiene el señor congresista Tubino es válida y hay que trabajar en materia de la interconexión de toda la región norte. Tenemos toda esa zona como zona muy importante donde, por ejemplo, la propuesta era una interconexión por vía férrea y no multimodal, que eso es también un error, porque la realidad es que nuestro mar puede conectarse fácilmente, nuestro mar peruano puede conectarse de otra manera, viéndolo de una manera multimodal, donde se incorporen los ríos del Amazonas y que probablemente tuviera menos costo y mucho más impacto real en las poblaciones que están casi todas en las zonas ribereñas. Entonces, lo que deberíamos es pensar en esas medidas antes de ir pensando en un modelo que era solamente interconexión que fuera de una sola fórmula, y no, en vez de pensar en una fórmula multimodal que tendría mucho más valor para la región. Gracias, presidente. Sí, Muy bien. Si me permite, al respecto simplemente quiero asegurar a la comisión y particularmente al congresista Tubino que no se ha dejado de lado ni se ha aprobado ninguno de los proyectos ferroviarios, ¿no?, que están pendientes, número uno. Que en el caso del proyecto que cruza Bolivia, que se refería a la congresista Arauz, está en análisis y en los próximos meses se tendrán los resultados de una consultora que determinaría la viabilidad del mismo. El otro está aún en evaluación, me refiero al de mayor envergadura por el norte. En relación con su inquietud sobre las cosas que atañen a la adecuación normativa, en función del fallo de la Haya que está vigente, que no está condicionado a la aplicación de estas cosas, de esas nuevas adecuaciones. Quisiera decir, en primer lugar, que es una adecuación normativa que es un compromiso tanto para el Perú como para Chile, en primer lugar. En segundo lugar, que en el caso peruano se buscaría desarrollar el artículo 54 de la Constitución, es decir, cito lo que dice la Constitución: en su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación. La libertad de comunicación, como sabe muy bien el ambiente, son libre navegación, libertad y el tendido de cables, etcétera. Nosotros en realidad depende de nosotros, del Perú, la forma como esta adecuación se realizará. La Cancillería ha iniciado un proceso de consultas precisamente con el Congreso a fin de trabajar este asunto. Estamos totalmente en el inicio del proceso, no estamos avanzados ni hay un compromiso con Chile sobre ninguna de las cosas que están determinadas que esté a punto de concretarse. Eso se verá de aquí a 6 o 7 meses cuando vaya la reunión del Gabinete Binacional con Chile. Y si no se avanza, no se ha avanzado, tampoco pasa nada. Ahora, la idea preliminar que tenemos que se aborda el tema de tendido de cables submarinos, no sobrevuelo ni navegación, en que existen regulaciones actualmente, ¿no? En relación al tema de las declaraciones del presidente sobre el candidato elegido, el presidente electo Donald Trump, yo quisiera decir que el énfasis del presidente es crear una voz de alerta que además ha sido refrendada por los países miembros de la PEC y en particular dentro de la PEC por la Alianza del Pacífico sobre las amenazas de una nueva etapa de proteccionismo y de repliegue en el ámbito comercial. No hay ninguna declaración, por lo menos las que yo haya leído, que puedan interpretarse como ofensas al candidato actual presidente electo Trump. Tan es así que yo sé que han habido contactos de mensajeros del presidente Trump, interés de reunirse con el presidente Kuczynski. Nuestra embajada está desenvolviéndose con mucha efectividad ahí, nuestro embajador Carlos Pareja nos informa al respecto. Yo creo que es una inquietud mundial, no es una inquietud personal, y si efectivamente, digamos, hubiese habido alguna declaración que pudiese parecer imprudente desde el punto de vista del presidente Trump, usted está seguro que el presidente Trump ya se lo hubiera dicho y sería público, como es un poco su estilo, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que le puedo decir al respecto.
En relación con otras inquietudes que aquí se han mencionado, que tienen que ver con Puyango Tumbes, con perdón. Sobre los ascensos, yo le quiero asegurar que yo tengo, este mes habré cumplido 50 años de diplomático de carrera. 50, medio siglo. Mi inquietud es que efectivamente han habido procesos cuestionados y otros no. Este no es un proceso cuestionado. La reglamentación que establece no es automática ni matemática. Los cuadros de méritos confunden a veces porque están en orden de antigüedad en el escalafón. No están en función de la evaluación. El grado de determinación que ustedes señalan, que es como 30% de diferencia de las instituciones militares, es un grado de evaluación que hace la comisión misma, que está integrada por 5 personas: el vicecanciller, 2 representantes de la Asociación de Funcionarios, es decir, de los que están por ascender, y 2 personas que yo nombro, que son normalmente embajadores de carrera que están en Lima en cargos directivos importantes. Entonces, yo realmente le aseguro que con la legislación que tenemos pendiente hay un balance, hay un equilibrio real en cuanto a los méritos reales de la persona y no solamente los títulos, así, porque hay también una acumulación de grados académicos, de publicaciones que a lo mejor no tienen una incidencia sobre la capacidad funcional de la persona como que fuese decisiva o determinante. Es el equilibrio entre la línea de carrera, la experiencia de trabajo que ha tenido el funcionario y el impacto que ha tenido a lo largo de su carrera, que es lo que determina su ascenso. Yo le garantizo que lo que yo he podido ver cercanamente, yo he tenido una gran suerte, que a pesar de que yo dejé el servicio diplomático activo, estoy en la situación de reserva en el 2010, he tenido contacto con distintas generaciones de servicio diplomático porque he enseñado en distintas universidades, Estados Unidos, pero también aquí y en la Academia Diplomática. Y la verdad es que yo creo que hay un espíritu de cuerpo que se ha preservado, ha habido baches, ha habido problemas en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Yo siento el apoyo de las generaciones y tengo total confianza en la integridad personal de la Comisión Evaluadora. Vea, señor Arroyo Amiante, usted es un oficial en retiro. El único patrimonio que tiene un diplomático de carrera es su prestigio y su probidad. Y si eso me preocupa, yo lo defiendo. En segundo lugar, quisiera pasar al tema que mencionó la congresista Foronda sobre la importancia que tiene la contaminación de los recursos hídricos en la frontera con el Ecuador. Yo creo que eso realmente es un tema absolutamente real. No es, como usted dice, protección de pajaritos, eso afecta a la salud, el bienestar de poblaciones, de conciudadanos nuestros que viven en la Amazonía. Y es algo que me preocupa enormemente y que le aseguro le preocupa a la ministra del Medio Ambiente en Perú, de este gobierno y del presidente de la República. Y yo creo que eso es algo que se tiene que abordar de una manera constructiva y proactiva, y lo estamos haciendo. La capacidad de respuesta del gobierno ecuatoriano es limitada. Ese es un país en que en esa zona evidentemente hay actividad minera, hay actividad en contraste con la zona al sur de la frontera, hay una población y una actividad minera que es difícil de manejar. Nosotros hemos sido muy enfáticos y seguiremos siendo, ¿no?, que esa es una preocupación real, no es una preocupación, por decirlo así, retórica sobre el medio ambiente. Y yo entiendo y creo que las autoridades de Ecuador comparten esa preocupación y saben perfectamente bien que es algo que nos afecta, como nos afecta a nosotros la actividad minera y su impacto sobre el medio ambiente en zonas que no son fronterizas al interior de nuestro propio país, ¿no? Esa es una inquietud, en fin, lamentablemente yo no puedo ir más allá de lo que estoy diciendo al respecto. Sobre el mismo problemática en relación con el río Suches, el gabinete de Sucre con Bolivia el mes pasado se destacó la realización del primer monitoreo binacional, ¿no?, de la calidad de aguas en el río Suches. Se ha avanzado en la elaboración del plan maestro para la gestión sustentable de la cuenca. Ese es un avance que pareciera poca cosa, pero no, es un marco normativo que va de alguna manera condicionar a los dos países en este tema, ¿no? Se ha avanzado en el protocolo de acción simultánea para el control de la actividad minero ilegal contaminante
y en la cuenca del río Suche se trabaja hace años con Bolivia a través de una comisión técnica binacional. El ritmo de los avances obviamente depende de la capacidad, no necesariamente de la voluntad, sino de la capacidad técnica de gestión a ambos lados de la frontera, ¿no? En relación con la inquietud sobre la interconexión eléctrica y la modernización ferroviaria o utilización de medios de conectividad con Chile, entre Tacna y Arica, nosotros estamos precisamente comprometidos a lograr la mayor integración de la frontera en los términos más adecuados. Y estoy de acuerdo que yo creo que una modernización de la red ferroviaria aliviaría en gran parte, como también aliviaría mucho poner en funcionamiento, que es muy pronto, es muy próximo, de una unidad intermodal de los dos países en la frontera, en las vías, en la carretera normal. En cuanto a la interconexión eléctrica, es un estudio que está planteado en cuanto a su eventual realización y beneficio para el Perú. Y yo coincido con usted que antes que vender electricidad afuera, lo principal es tener el abastecimiento para las poblaciones internas al interior del país que las requieren. Y eso yo creo que es el espíritu del gobierno y estoy seguro que así se hará. No tengo otra inquietud. ¿Perdón? Congresista del Castillo, una interrupción. Sí, señor presidente, estoy completamente conforme con lo informado, solamente que esta es una cosa del último 3 minutos. Sí. Le voy a leer el comunicado de la Embajada de Venezuela en Lima, que acaba de salir hace 3 minutos. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela saluda atentamente a la comunidad venezolana en Perú y anuncia el inicio del proceso de formalización, como si lo hubieran hecho ellos, para regularizar a la población venezolana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. En tal sentido, esta misión diplomática, seguramente he estado siguiendo su presentación, canciller, entonces se ponen las pilas que no pueden comprar allá, porque no hay, entonces la compran acá. En tal sentido, esta misión diplomática a fines de facilitar la información de trámites ante las autoridades peruanas, convoca a todos los venezolanos residentes que están atravesando por inconvenientes en su estatus migratorio, problemas de violencia familiar, inconvenientes de formalizar trámites para estudio o trabajo, entre otros, comunicarse e informar de su situación al correo casosvenezolanos@gmail.com. Atentamente, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Perú. O sea, todavía no salió el decreto supremo y ellos ya se adelantaron, ¿no es cierto? Esto es para mostrar el cinismo, porque es el gobierno de Maduro el que ha impedido que esto se aplique a ciudadanos venezolanos. Pero cuando ve inminente la norma, como se ha anunciado esta mañana, cínicamente salen a decir como si ellos lo hubieran gestionado. Dejamos constancia del hecho para efectos de... Y no le pido ningún comentario porque no lo quiero molestar, mi querido canciller, mi querido embajador. Para que concluya, estimado ministro. Yo agradezco a la comisión y le quiero decir que aunque vamos a entrar en receso, por lo menos el Congreso en unos días, nosotros estamos con las puertas abiertas siempre. No tiene que ser reuniones formales de la comisión, cualquier iniciativa, cualquier inquietud, nosotros estamos para coordinar. Nosotros consideramos que el gobierno del Perú no es el Ejecutivo, es el Congreso, es el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y les agradezco muchísimo su gentileza, no solamente ahora, sino desde que estoy en el ejercicio de mis funciones. Muchísimas gracias. Muy bien. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza, ha correspondido con la invitación que le hiciera la Comisión de Relaciones Exteriores, ha expuesto sobre los puntos de agenda, ha absuelto la consulta de los señores congresistas. Se solicita la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos adoptados. Un tema final, congresista Arauz. Un tema final solamente, al momento de la votación no pude votar porque me entró una llamada urgente, pero me asumo la votación que se hizo del dictamen a favor, si pudiera todo constar en actas. Correcto, deja constancia la congresista Arauz de su voto a favor del dictamen que se aprobó en su oportunidad. Muy bien, habiéndose agotado los puntos de la agenda y siendo la 1:19 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.